Ya, muy bien. Anunciándoles. Muy bien, chicos, ven mi pantalla, ¿verdad? Chicos, necesito que hablen, por favor. Sí, mi, sí se ve. Ya, necesito participación, ¿ya? Yo cuando pregunte algo, por favor, me respondan. Se queden mudos. ¿Ya? Muy bien. Habíamos hablado que los conectores lógicos son aquellas palabras o frases que nosotros vamos a usar para darle sentido y lógica a nuestro texto. Ya van a haber distintos tipos de conectores que nosotros hemos venido usando en nuestro día a día sin darnos cuenta, ¿no? No sabíamos que quizás ese tipo de conector pertenecía a la familia de los distractores, a la familia de la conexión, a aquellos que, por ejemplo, indican que un texto o una oración va a continuar, que se van a agregar más definiciones. Entonces, eso nos dan a entender los conectores, ¿ya? Ahora, habíamos hablado también sobre las funciones textuales de los conectores. ¿Qué debemos de saber nosotros? ¿Cuándo debemos de usar y cómo lo debemos de usar o dentro de qué lo debemos usar? ¿Ya? A ver, la primera función es dentro de un párrafo, es que va a permitir unir de manera lógica dos proposiciones, mejor dicho, dos ideas, ¿ya? Dos ideas que nos van a permitir, que van a tener relación, para ello sirve. Asimismo, permite dar coherencia intrínseca y permite así también que se desarrolle un conjunto o una oración sola, se podría decir unitaria, no una oración continua de un solo sentido. Ya cuando nosotros hablamos de coherencia intrínseca es cuando nos referimos a que el sentido de mi texto va a ser dentro de un texto, ¿ya? A ver si siguen conectando. Ya, eso es cuando mencionamos de manera intrínseca, ya que es propio o va a ser por sí sola la oración que nosotros vamos a crear, va a darse sentido, va a expresar una misma idea, ya de forma independiente, no va, no va a ser con doble sentido, quizás con varias interpretaciones. Asimismo, permite desarrollar la idea general, ya una idea concisa, ya a través de explicaciones de los secundarios o complementarios. Y es que nosotros vamos a llegar a usar diferentes tipos de conectores que nos podrían indicar distintos tipos de sentido de nuestro texto. Vamos a conocer cuándo se usa, por ejemplo, conectores de oposición, conectores de causalidad, conectores de temporalidad, conectores de, por ejemplo, de cuando nosotros queremos poner en algo, ay, se me fue la palabra, condicional, ¿ya? También dentro del texto va a permitir la unión lógica entre párrafos, que quiere decir que van a tener relación cuando nosotros desarrollemos un texto, ¿ya? Da coherencia, eso es lo fundamental dentro de las funciones de los conectores, es que va a dar coherencia y sentido general a nuestro texto y va a permitir mostrar la intención comunicativa de nuestro texto, ya qué es lo que quiere comunicar y cómo se debe de comunicar. ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, esas son las funciones generales de lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando hacemos uso de los conectores, ¿sí? Los conectores, como les decía al inicio, va a tener una gran variedad de tipos
que se van a usar o que nosotros lo usamos, pero no nos damos cuenta que son parte de los conectores o que se les llamaba conectores, ¿ya? Son conjugaciones, son adverbios, son las locuciones o frases conjuntivas que nosotros, o las frases adverbiales que nosotros vamos a usar en nuestro día a día, lo usamos. Ustedes se van a dar cuenta ahora que esos llamados conectores lógicos los hemos usado o los usamos en nuestro día a día, pero no nos damos cuenta que llevan ese nombre, ¿no? O qué función cumple. Tenemos el primer tipo de relación lógica de causa, que también se le conoce como causalidad, ¿no? No hay diferencia cuando nosotros encontremos en un texto y te diga, no, identifica los conectores de causalidad o menciona los conectores de causalidad dentro del siguiente texto. Entonces, ¿cuáles son? Son porque, debido a que, ya que, pues, puesto que, así que, a causa de, debido, consecuencia de, a esto, como a, o dado que, o puesto que. ¿Ya? Son esos los conectores que nosotros hacemos uso. ¿Cómo podemos practicar o cómo nosotros se nos puede quedar? Es elaborando una pequeña oración, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Este es de conector de causa-efecto, ¿no? De causalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en base a algo o a la realización de algún acto va a haber un efecto, ¿no? Yo digo, ¿no? Por ejemplo, Matías salió corriendo al saltar fuerte, debido a que saltó fuerte, se lastimó la pierna. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo uso? Estoy haciendo uso del conector debido a que, ¿cierto? Entonces, estoy dando a entender que en base a lo que él saltó, a que Matías saltó, se lastimó la pierna. Eso es de causa. Es una causa. ¿El efecto cuál es? Que se lastimó la pierna. Ya, por ejemplo, ¿no? O cuando yo podría decir, llegué tarde a mi trabajo, puesto que o a causa de que me quedé dormida, ¿cierto? Entonces ahí estoy dando un efecto en base a una acción, ¿ya? Por ejemplo, Yulisa, a ver, un ejemplo de conector de causa-efecto. Yulisa. Yulisa, un ejemplo, a ver. Similares a los que yo les he dado, cualquiera de ustedes. Quien desea participar. Diego. Diego Armando. Miss, no escuché la pregunta. Ofelia, a ver, les decía, ¿no? En base a lo que les estoy explicando, ¿no? Les di dos ejemplos de conector de causa-efecto, de causalidad. Entonces, ustedes igual a ver un ejemplo similares a los que yo les he dado, pero haciendo uso de estos conectores, ¿no? Que les estoy mostrando. Ofelia. Jessica. Chicos, recuerden que tienen que participar. Ya, a ver, Yulisa. Puede ser, llegué tarde a clases debido a un inconveniente. Ya, debido a un inconveniente, pero ahí tienes que fundamentar, ¿ya? ¿Cuál ha sido el inconveniente? Noelia. Miss, llegué a buscar, pero no encontré. Ya, puede ser, ¿no? Llegué a buscar trabajo, pero ahí no hay el uso del conector. ¿Mm? Sería, ¿no?
Me puede Llegué o fui a ir a buscar buscar trabajo. trabajo, pero debido a que no encontré, Ajá, puede ser la persona indicada, ¿no? ya, claro. Excelente. Entonces, de eso se trata, ya de nosotros usar, ¿para qué? Para que nuestro texto, nuestra oración, a la frase que nosotros manifestemos tenga sentido. Esa es la función principal de los conectores, ¿ya? Eso es por parte de los conectores de causalidad o de causa-efecto. También tenemos relación. Ya, los conectores son los siguientes. ¿Qué van a indicar? Los conectores de consecuencia van a indicar, como su mismo nombre dice, consecuencia de algo, ya mejor dicho, el efecto de algo. Entonces son similares a los de causa, ¿ya? Solo que acá se da a conocer ya el efecto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, no, sé hablar inglés, por ello puedo comunicarme los extranjeros, ¿cierto? O yo cuando digo, o cuando yo menciono, mmm, el día de mañana habrá un examen para los de quinto año, por esta razón deben de repasar todo lo trabajado, ¿cierto? Entonces estoy dando ya un efecto, una consecuencia concisa. Ya es similar al anterior, como les decía, pero acá lo único que cambiamos es el efecto nada más, ¿no? Luego tenemos la relación lógica de contraste. Son una gran variedad de conectores que vamos a hacer uso dentro de nuestra oración o dentro de nuestro texto cuando nosotros mencionamos, por ejemplo, pero, embargo, en cambio, sin, más, obstante, antes, bien, no, sino, parte, mientras que, más bien o por otra. Entonces, son algunos, lo que les estoy mostrando son algunos conectores, no significa que son los únicos, ¿ya? Son muchos más, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, cuando yo menciono y digo, ¿no? Me iré de paseo con mis colegas o amigas, por otra parte, no me siento muy bien, ¿ya? Estoy comparando, esa es la función. Esa es la función de la relación lógica o el uso de conectores de contraste, ¿ya? ¿Hasta ahí todo claro? Chicos, ¿hasta ahí todo claro? Sí, Miss, todo bien. Lisa, un ejemplo de una acción con un conector de contraste. Ya, Miss, en un ratito. Ya, a ver, mientras piensa Yulisa, Diego Armando, Diego, Karim, chicos, ¿están ahí? Wilder, Wilder, Jessica. Miss, un ratito. Ya, a ver, un minuto para que puedan pensar.
¿Ya, chicos? Yulisa, Wilder. ¿Ya está? A ver, chicos, necesitamos avanzar porque si no nos vamos a retrasar. Chicos, ¿me escuchan o no me están escuchando? A ver, las oraciones elaborales es sumamente fácil, lo único que tienen que es enlazar con los enlaces, ¿no? Digo más obstante, mientras que, por ejemplo, ¿no? Yo digo, yo llegué temprano, mientras que mi compañera llegó mucho más tarde, ¿cierto? O yo cuando digo, eso es el usar conectores lógicos de contraste es como cuando nosotros comparamos a algo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Me trajeron una muñeca bailarina, en cambio a mi prima le trajeron una gateadora, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo hago mis oraciones, no me toma demasiado tiempo. La idea es que ustedes Miss, trabajen y que ustedes lo desarrollen. ya está Wilder, la levantaste la mano. Ya, a ver, Wilder, ¿cuál es tu nombre? Disculpa, linda. Ofelia. Ah, ya, Ofelia, porque a mí me sale Wilder. Ya, a ver, Ofelia, mencióname. Ya, Wilder, digo, Ofelia, menciona. ¿Cuál es tu ejemplo? Parece que Pedro audio. se quiso comprar un terreno, pero sin embargo lo cambió por un carro. Muy bien, ya, excelente, ya ves. Ya, Yulisa, ¿levantaste la mano? Yulisa, Sí, Miss, yo ya tengo mi oración. Y es, un alumno ya, se a ver, enfermó menciónanos. debido a la COVID-19. Mientras tanto, por otra parte, los doctores ya se están encargando de su diagnóstico. Ya, excelente. Jessica, levantaste la mano. Sí, bueno, yo almorcé antes, me pareció bien almorzar con mis hermanos. Ya, muy bien. Podrías mejorarlo para que tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, les digo, ¿no? Yo almorcé antes con mis amigos, pero más bien me encantaría almorzar con mis hermanos, ¿ya? Es comparación, comparar, ¿ya? Esa es la función. Muy bien, chicas. El otro tipo de conectores lógicos se le conoce como concesión, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a fundamentar o vamos a dar fundamento o definiciones, ¿ya? O vamos a justificar algo, ¿ya? Algo que quizás nos esté sucediendo, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? El arroz estaba sin sal, aun cuando yo le puse la sal, ¿cierto? Entonces, ahí estoy fundamentando, estoy justificando quizás una respuesta, ¿ya? O cuando yo diga, me levanté tarde a pesar de que puse mi alarma, ¿ya? O a pesar de que llegué tarde al trabajo, a pesar de que salí temprano de casa, ¿cierto? Fundamento mi respuesta, doy coherencia a mi respuesta, ¿ya? Luego tenemos la relación de adición. Cuando nosotros hablamos de adición, ¿a qué haremos referencia? ¿Qué les viene a la cabeza cuando decimos adición? ¿Mm? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos adición? Chicas, ¿qué será adición en matemática? Suma, ya, pero en la suma, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos en la suma? Agregamos, aumentamos. Agregamos. Y lo mismo sucede con las oraciones. En el área de comunicación, lo mismo sucede, pero ya con palabras. Ya no es con números, acá con palabras. Dice, ¿cuáles son los conectores? Cuando usamos los conectores, además, parte, también de ello, asimismo, incluso, más aún, o por otra, o aparte. Ya cuando yo quiero dar una definición quizás de algo, pero quiero agregar mucho más que lo que estoy mencionando, ¿no? Cuando yo digo, ¿no? Los conectores lógicos son aquellos que dan sentido al texto. Asimismo, se puede decir que ellos nos van a fundamentar o nos van a dar sentido y coherencia a nuestros textos u oraciones. Entonces ahí estoy haciendo uso para sustentar algo, pero también estoy agregando más definiciones, ¿ya? O cuando yo digo, ¿no? Me iré de viaje a Chiclayo. Por otra parte, los pasajes para Chiclayo están muy caros, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo agrego más información, pero de un mismo tema, ¿ya? A ver, ustedes elaboren una oración corta, no necesito una oración larga, la idea es que se les quede claro, ¿ya? 1 minuto para ello y llamo, por favor. Ya, a ver, chicas, ¿quién desarrolló su oración? Yulisa, a ver. A ver, Miss, vamos a ver si está bien. Yo estaba deprimida, por ello estoy triste. Yo estaba deprimida, por ello estoy triste. Podría ser mucho mejor. Yo estaba deprimida, por ello estoy triste, ¿no? Estuve en una reunión familiar, hablaron de más, por ello me deprimí, ¿ya? O puede ser, se me rompió, o por ejemplo, no llegó la persona que quería, por ello me deprimí,
¿ya? Es en consecuencia, es agregando algo, pero dándole sentido, ¿ya? Pero muy bien. Eliseo, ¿levantaste la mano? Eliseo, ¿levantaste la mano? Sí, profesora. Es un, Ya, a ver. fuimos al mercado, también al gimnasio. Ya. Número 24. Muy bien. Jessica. D. Jessica, ¿levantaste la mano? Diciembre. Sí, Miss. A Estuve ver. de viaje, pero así mismo tuve que regresar, incluso por una emergencia familiar que tuve. Incluso, ya, muy bien, excelente. Estuve en un viaje de diversión, pero incluso tuve que regresar. Muy bien. Ofelia. Mi hijo atiende su cama, incluso cuando yo no se lo dije nada. Excelente. Está muy bien tu oración. Excelente. Muy bien, chicas. Muy bien. Me gusta así que participen. Muy bien. Entonces, en eso consiste en sí los conectores de adición, ¿ya? Luego tenemos los conectores de reiteración. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vamos a repetir una información que ya hemos manifestado. Se usa, por ejemplo, el que dice o sea, o es decir, en otras palabras, en otros términos, lo que normalmente nosotros usamos quizás a veces para redundar, ¿no? Son son esos conectores, ¿no? De reiteración, de redundancia, ¿ya? Luego tenemos la relación de orden. Este tipo de conectores los vamos a ver mucho más en las recetas de comidas. ¿Por qué les digo eso? Porque las recetas tienen una estructura, ¿verdad? Primero nos dan los ingredientes y luego nos da el procedimiento. Pero ¿qué es lo que nos da en el procedimiento? Nos dice qué va primero, qué va segundo, qué va después y qué va finalmente, ¿cierto? Entonces, ahí mayormente se usa o cuando nosotros vamos a crear un cuento, ¿no? Decimos, aquella vez o érase una vez, dos amigos caminando por la calle, ya, dos amigos caminando por la calle que se encontraron con un ratero. A su vez, ahí ya va su desenlace, ¿no? A su vez se dieron cuenta que los estaban persiguiendo a ellos. Finalmente pudieron detectarlos y acudieron a la comisaría, ¿cierto? Entonces ahí también se usa de orden, ¿no? Que va primero, luego el desarrollo y al final su desenlace. También se usa en los textos narrativos. Pero como les digo, los conectores de orden lo van a observar mayormente en las recetas, ¿no? Porque te dicen, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres hacer un queque, primero vierte la harina en un bol, agregando la mantequilla y todo su procedimiento, ¿cierto? Luego te dice, luego, segundo, desarrolla esto y finalmente, o por último, metes al horno, ¿cierto? Entonces, ahí yo voy a observar más que se usan los conectores de orden. También se les llama conectores de temporalidad, ¿ya? Luego tenemos de condición, condicional. ¿Qué quiere decir eso? Que son conectores que hacemos uso nosotros al condicionar algo, ¿no? Por ejemplo, la mayoría, o cuando nosotros a los hijos le decimos, ¿no? Te compraré un celular o te compraré un juguete en Navidad siempre y cuando tú saques buenas calificaciones. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo uso del conector siempre y cuando, pero para condicionar, ¿cierto? Estoy condicionando a mi emisor, a mi receptor o con la persona que estoy hablando. O esa es la función de mi mensaje, ¿ya? Luego tenemos de comparación, los conectores de comparación, como por ejemplo cuando nosotros decimos, ¿no? Aquella alumna sacó más nota que, o yo digo, ¿no? María sacó más nota que
Juanita. ¿Qué estoy haciendo? Comparando. O cuando yo voy a comprar algo y digo, no, esa blusa me gusta más que la otra que vimos en la otra boutique, ¿cierto? Entonces estoy comparando yo, para eso se usa esos conectores, ¿ya? Y luego tenemos el de énfasis. ¿Qué quiere decir eso? Que va a dar alguna claridad, algún fundamento, ¿ya? O cuando nosotros vamos a definir algo. Asimismo, vamos a tener los conectores de secuencia, ¿ya? Que son similares a los de temporalidad que hemos visto hace un momento o a la que le hemos llamado de orden, ¿ya? Acá son de secuencias, ¿ya? Pero tienen la misma temática, el mismo desarrollo, ¿sí? Luego tenemos el de ejemplificación, que ese es el más común cuando usamos el por ejemplo, ¿ya? Y de conclusión, cuando vamos a dar por concluida algún texto, alguna definición, alguna oración, ¿no? En resumen, a lo anterior, en conclusión, en base a. O es lo que yo hago uso en la mayoría de las clases para finalizar la sesión, ¿no? Para finalizar la sesión, yo digo, ¿no? En resumen, los conectores se puede decir que van a dar sentido y coherencia a nuestro texto si lo hacemos o lo usamos de manera correcta y en su debido momento, ¿no? No podemos usar un conector de casualidad o de causalidad cuando nosotros queremos quizás agregar más información, ¿cierto? Entonces debemos saber cuándo usar y cuándo no. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me pudieron comprender, chicos? Miss. Chicos, ¿me comprendieron ahí? ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, Sí, vamos miss. a mostrar la pantalla. Les voy a mostrar 3 ejercicios en los cuales vamos a poner en práctica lo que acabamos. Ya, a ver, ¿qué tenemos acá? Dice, me indigna el maltrato a los animales, hay espacio, voy a organizar una marcha, sensibilizar a la población por el respeto de los derechos a los animales. ¿Ahí qué le falta? Le falta sus conectores, ¿cierto? ¿Qué me está hablando? Sobre el maltrato animal, pero ¿qué nos dice ahí? ¿Qué tipo de conector haremos uso? Sí dice, a nosotros dice que nos indigna, ¿no? Nos indigna el maltrato animal. Es por ello que nosotros vamos a organizar una marcha. Entonces, ¿qué tipo de conector estamos haciendo uso ahí? ¿O vamos a hacer uso? Chicos. Conectores de causa, Miss. De causa. ¿Cuál de las alternativas sería la correcta para hacer uso ahí? Alternativa C. ¿Cómo? Alternativa C. La C. A ver, vamos a probar. Cuando ustedes elijan una alternativa, recuerden que deben de leerlo con todo y ello para ver si tiene sentido, ¿ya? Me indigna el maltrato animal, el maltrato a los animales, es decir, voy a organizar, no, porque yo no puedo, ¿qué estoy haciendo cuando digo es decir? Es cuando yo sí estaría fundamentando, ¿cómo? Es la alternativa A. La A ver, me indigna el maltrato a los animales, por ello voy a organizar una marcha a fin de sensibilizar a la población. Esa es la respuesta. ¿Por qué no podría ser la C?
porque el conector, es decir, lo usaría siempre y cuando yo voy a fundamentar por qué a mí me indigna el maltrato animal, ¿cierto? Más no cuando yo estoy explicando una causalidad, ¿ya? En la siguiente oración, está muy apenado, obtuvo una baja calificación en el examen, ha decidido volver a postular y estudiar con mayor dedicación y esmero. ¿Cuál de las alternativas haré uso ahí? Acá. ¿Después tengo que leer todo? ¿Acá? Ya, a ver, en la segunda, ¿cuál será? ¿Me lo puedes hacer? ¿Me lo puedes dibujar? Yo no sé dibujar. Yo tampoco. Yo también. Voy a poner, yo voy a dibujar todos los animales. Miss, es la B. La B, a ver, probemos. Está muy apenado, puesto que obtuvo una baja calificación en el examen. Sin embargo, ha decidido volver a postular y estudiar con mayor dedicación y esmero. Todos coinciden en esa respuesta. ¿Mm? Esta sería la alternativa B, ¿ya? Y por último tenemos salud. ¿Cuál es la alternativa? No quiero dibujar aquí. A ver, en la 3, ¿cuál sería la respuesta, chicas? Chicos. ¿Cómo voy a poner? La C, Miss. A ver, probemos. Dice, a pesar de su avanzada edad, tiene una extraordinaria memoria. ¿Cuál es la C, no? Ya que durante toda su vida ha cultivado la lectura como un hábito saludable. Excelente, muy bien. Me parece que ha quedado bastante claro en sí, es un tema sumamente fácil. Lo único que nos tenemos que tener claro es qué tipo de oración tenemos y qué es lo que nos falta o qué es lo que nos está pidiendo la pregunta, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, chicos? No, Miss, todo bien. Todo claro, ¿verdad? Es un tema bastante fácil, bastante entendible. Son las palabras que usamos nosotros en nuestro día a día, pero sin darnos cuenta, hemos venido usándolos sin conocer quizás que se conocen como conectores lógicos y que debemos de saber emplear, ¿ya? Muy bien, chicos, espero sinceramente que les haya quedado sumamente claro. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Con mi burrito salonero. Que tenga buen fin de semana, Miss. Hasta la otra.